Te aparece? Sí, Então, boa tarde, bom dia, desde o Equador. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos os colegas que estão organizando a Jornada dos Povos Indígenas e Universidades. Eu estou aqui com o nosso colega Lenin Pineda. Ele foi estudante de pós-graduação e eu tive a honra de trabalhar com ele como diretor de pesquisa. E hoje estamos apresentando em portunhol, né, espanhol e português, a nossa trabalho, a nossa pesquisa, que tem que ver com a cosmovisão do povo indígena Shuar, da Amazônia Equatoriana, e as suas incidências políticas, culturais e educacionais, né? Então, vamos lá. Em resumo do nosso trabalho, é mostrar e analisar as implicações políticas, culturais e educacionais que tem a cosmovisão do mundo do povo indígena Shuar no contexto da Amazônia Equatoriana. E, mais especificamente, nós vamos abordar a maneira empírica que nós utilizamos através de elementos didáticos que foram brindados no Museu Pumapungo, com a exposição etnográfica da Sansa. E para isso vamos já ter o nosso colega especialista, o Lenin, que vai falar da cultura suar, o que é a Sansa e qual é a sua implicação política, cultural, educativa no mundo equatoriano. Lenin, por favor. un saludo, estimados coordinadores, asesores. Un gusto estar acá, audiencia presente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la ceremonia de la Xanxa, ¿no? Desde la etnohistoria, ¿no? El objeto de este estudio, según muchos investigadores como Mader, Rubinstein y Harner y otros, la reducción de la cabeza era a un enemigo, ¿no? Y esta se llamaba la Xanxa. Las comunidades Shuar han sido objeto de estudio de las ciencias sociales y humanidades. Y esto ha implicado también o ha saltado duramente en cuestiones antropológicas, en la historia, en la etnografía, la lingüística y las artes. Aquí hay una particularidad, en este caso, esta cultura Shuar es altamente oral, por lo cual no hay mucha investigación de ello, pero sin embargo, a través de la religión y de las políticas estatales han venido dándose muchas investigaciones acerca de ello. Ahora, la importancia de nuestra investigación radica, según entendidos, en el reconocimiento de los elementos didácticos presentes en la exposición museística para enriquecer las prácticas pedagógicas desde una mirada intercultural inclusiva. Si bien esta investigación no se ha centrado en el sistema de educación intercultural, pero su aporte radica en descubrimientos de nuevos significados en este sentido ligados al museo y teniendo en cuenta el eje transversal de la interculturalidad, desde la exposición museológica de la identidad cultural shuar. Entonces, voy a relatar brevemente cómo uno de los autores, conocido como Bianchi, relata cómo es el proceso de la reducción de la cabeza o transhumana. Dice, cuando el portador de la cabeza, denominado Tzancrán, llegaba cerca del riachuelo en donde lo esperaba el maestro de la celebración, lo desollaba con mucho cuidado y el cráneo lo botaban. Después le ponían en el agua y lo calentaban casi hasta hervir, por un espacio de unos 15 minutos. Y con un pedazo de madera lo removían. Mientras estaba todavía caliente, cosían una tira flexible de caf. Es un tipo de madera súper delgada y fuerte a la vez, alrededor del perímetro del cuello, utilizando una aguja, un pedazo de madera bien afilado y una piolita de fibra de cumay que existe en la selva amazónica. Entonces, de esta manera, cosían también el corte que iba del cuello hasta la nuca.
Entonces, llegando a este punto, dejaban que la cabeza se secara, calentaban bien cierta cantidad de arena fina y la introducían en el cuello. Este proceso se realizaba al caer la tarde por 3 a 4 días, hasta que la cabeza se secaba y se hacía durísima. A continuación, solían practicar 2 agujeritos en la corona para hacer pasar una piola. Para terminar, la ponían a secar sobre una estaca. Como vemos, esto tenía una técnica que propiamente los shuar podrían hacerlo a través de plantas de la selva, que por el momento se desconocen cuáles fueron. Sin embargo, lo hacían hervir en una olla caliente, con agua y con arena, y luego utilizaban elementos también propios de la naturaleza. Entonces, desde la cosmovisión shuar, muchos investigadores como Rueda, Barrueco, Mader y Sor Magdalena Rosero, esta celebración de la Tzantza permitía pues demostrar y escenificar el poder sociopolítico en el plano militar y espiritual. Por su parte, el grupo cuando hacían esta afrenta contra el enemigo, tenían una capacidad económica para producir excedentes necesarios para la fiesta. ¿Qué implicaba eso? Era comida, bebida y un hospedaje, ¿no? Para sus invitados de las comarcas. En este ritual, pues también participaban familiares, grupos aliados y la comunidad en general, que veían como su presagio se incrementaba por la incursión belicosa exitosa del guerrero. En la cosmovisión shuar podríamos ver que la muerte es vista como un agotamiento y un vacío, pero también como una fuente de poder y productividad social que vincula a los muertos con los vivos. Por ello es que los shuar creen que el alma está en la cabeza y se practicaba este ritual con orden de Arrutan, cuando visitaban los lugares sagrados que eran las cascadas, caminando largos días por la selva, tomando alucinógenos, ¿no? Se conoce como ayahuasca y otros alucinógenos que existen en la selva, ¿no? ¿Por qué se hacía esto? Debido a que había prácticamente rapto, violaciones, creían muchas cosas en relación a la brujería, eran muy supersticiosos estos personajes shuar, y por ende, pues veían que estas situaciones que acabo de mencionar afectaban a sus comunidades. Pero también Taylor, una etnóloga, señala que la ceremonia también sirve para apropiarse de la fuerza vital del grupo enemigo. En general, la cosmovisión da una gran importancia a cuestiones espirituales a través de las visiones y sueños. En cuanto a otro tema, pasamos a lo que es la cuestión espiritual, donde nuestro investigador Rubinstein menciona que existen 2 tipos de espíritus. Pero para entender esos 2 espíritus, tenemos que partir de un principal. Arrutan es el Dios shuar, así como para los cristianos apostólicos y romanos es Jesús. Entonces, para conseguir un Arrutan, que es el máximo protector de los shuar, en cuanto a los niños, se puede hacerlo a partir de los 8 años, durante un viaje por el bosque que duraba muchos días. Este viaje era acompañado por sus padres, acompañaban a sus hijos y le daban infusiones de plantas alucinógenas.
para que tengan visión de Arruta, ¿sí? Y así consigan también el alma de un antepasado, como que es una transferencia de poder, ¿sí? Por lo tanto, ahí vienen ya los espíritus. Los espíritus consisten, uno es el Arutan Wakani, que es como un poder guerrero que hace que los niños sean más inteligentes, fuertes y resistentes. El Miusak, por su parte, es un espíritu, como se podría decir, más impulsivo, irático, vengativo, que sale de la víctima para matar al asesino o miembros de su familia. En la siguiente diapositiva, en cuanto al contexto museológico desde la exposición museística Sansa, nos permite, pues, lograr una formación y a la vez aprender interculturalmente. Y ya que las exposiciones museísticas clásicas desde el siglo XX se caracterizan por la oposición temática entre qué es civilizado y qué es salvaje o indomable. Aquí es donde el visitante pues se convierte en un consumidor de estos términos, dependiendo de cómo sea su criterio, sus sentires, sus saberes, ¿sí? Por eso se comenzó de alguna manera aquí, a través del aprendizaje intercultural, repensar el sentido y el significado de las exposiciones en este tipo de museos, como es el caso del Museo Etnográfico en el Museo Pumapungo de Ecuador. Ótimo, dessa forma estamos vendo como a cerimônia ancestral da redução das cabeças dos inimigos tem toda uma simbologia espiritual que também trabalha como um eixo político, cultural, econômico, social e educativo com as crianças, né? E com todo o povo suar, porque essa cosmovisão de trazer o poder dos guerreiros contrários da outra etnia, de outros povos indígenas vizinhos que são contrários, isso daí dá uma fortaleza muito grande, né? E esse ritual tem toda uma cosmovisão sagrada, religiosa, espiritual, que muda a compreensão do mundo, política, cultural, tem uma implicância muito grande, né? Então, vamos assistir a um pequeno vídeo que vai explicar melhor como, visualmente, como é feito esse processo do ritual da Sansa. Segundinho, vamos para lá. Então, vemos aí como o processo de redução das cabeças, que agora está no Museu Pumapungo, da cidade de Cuenca, no Equador, ele tem uma transcendência muito grande enquanto a transformação política, cultural, econômica, social e educativa no Equador. Atualmente já está proibida, não dá para
para continuar fazendo. Ela foi abolida na década de 1940 com a criação dos direitos humanos universais e agora é objeto de estudo, né? Como falava o nosso colega Lenin, essa daí é uma cultura sua que ela transmite oralmente, ou seja, existe muita pouca bibliografia especializada sobre a cosmovisão suar, a redução das cabeças e toda a sua implicância que tem no mundo cultural, político, educativo, né? Então, a nossa pesquisa, que já está pronta para ser publicada, é, procura melhorar o perfil profissional dos docentes a partir dos elementos interculturais presentes na exposição etnográfica Suar da Amazônia, que tem o Museu Pumapungo, né? Então, nós procuramos fortalecer o perfil profissional de todos os docentes do sistema educativo equatoriano com a finalidade de transformar a sua visão e entender melhor como as diversas nacionalidades, que temos 14 acá no Equador, com 14 linguagens distintas, Suar, Quichua, Sápara, e tem muitas, 14 línguas. Né? Então, aí, a Suar é uma das mais importantes, uma das mais selvagens pela cerimônia Suar, né? Mesmo da Sansa, que faz a redução das cabeças, né? Mas toda essa pesquisa permite trazer uma mostra histórica, etnográfica, antropológica, cultural, mas também artística dessas comunidades. Então, nós analisamos essas implicações políticas, culturais e educativas desde a visão do mundo do povo indígena Suar e como elas foram aterrissadas atualmente no contexto equatoriano, né? E tivemos várias mostras, né? Nessa exposição do museu, nesse contexto museológico, nós tivemos que analisar os recursos que o museu tem para trazer essa transmissão museística para todas as crianças e para o público em geral, para todo mundo, que eles visitam o museu, como entender a cosmovisão e a sua implicância política, educativa e cultural. Então, talvez Lenin queira profundizar mais um pouquinho. Lenin, por favor. Sí, bueno, con esta aparición, pues en cuanto a los museos, con la aparición conceptual del metamuseo, pues estas exhibiciones se han orientado a generar experiencias significativas a nivel social, pero también han buscado abrirse camino a las experiencias significativas educativas. Y todo esto tiene una intención de que conecten el patrimonio nacional con la cotidianidad de la ciudadanía actual, inclusive los que están dentro y fuera, ¿no? Entonces, desde esta visión educativa intercultural de los metamuseos, el estudio de la investigación, pues ha analizado la cultura shuar desde el Museo Pumapungo, pero con la intención de reforzar la dimensión intercultural en la construcción del perfil profesional de los docentes que están en formación universitaria. O también muchos autores dicen que esto aduce a un punto clave de la memoria cultural en los museos, como es la atención a la diversidad a través de la praxis educativa. También reforzar y mejorar los procesos inclusivos en escuelas, institutos, ¿por qué no también decirlos en educación superior? Entonces, desde aspectos históricos, artísticos, etnográficos, y cómo es la cultura shuar, esta cuestión espiritual, ¿no? Ellos al verse en la selva solitaria y cruel ante el clima y los desafíos que ellos tenían que pasar, atribuyeron alma racional a cada uno de los seres naturales, a todos los elementos naturales, al agua, a la tierra, a las plantas, a los árboles, a los animales. Le atribuyeron un arma. Y esto esta visión pues permite una educación intercultural de alguna manera inclusiva, con aquellos estudiantes que también por su parte
tienen problemas de aprendizaje en cuanto a sus orígenes étnicos o sociales, que en la mayoría se dan en los grupos escolares, ¿no? También tiene una connotación muy fuerte, ¿no? A nivel desde una visión etnográfica. Se evidencia que la Sansa se configura como un aleccionador social, transfiere un mensaje, opera como un juez que castiga a quien mata de manera injusta a un hermano Shuar. No, creo que si ponemos en la balanza entre la justicia ordinaria y la justicia Shuar, tendríamos mucho para debatir. También pone en evidencia que la Sansa se configura y es el acercamiento también del pueblo Shuar, ¿no? Del pueblo Shuar, eh, donde se intercambió y permitió un rico intercambio de conocimientos desde el interior del museo. Y en sus visitas, pues, la comunidad Shuar pidió que se hagan un museo en su territorio. Eh, donde se la discutió, se puso muchos enfoques teóricos y esto implica mucho demanda de presupuestos, de políticas públicas estatales a nivel político, a nivel social y a nivel también de territorio. Entonces, esta práctica se perdió por una prohibición que hizo desde los derechos humanos entre los 60 y 70 en la década pasada. Entonces, aquí también implica mucho lo que es un gasto destinado para la conservación y restauración de estos bienes que nos vienen a bien con el patrimonio cultural de cada una de nuestras culturas. Aquí es muy importante también que el rol pedagógico, a pesar de ser un espacio de educación no formal, trabaje también los aprendizajes que se da en esta exposición permanente desde el Museo Etnográfico del Museo Pumapungo y su influencia que pueda tener también en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación intercultural. Uno de los aportes o orientaciones es mejorar pues la formación profesional de los docentes desde la interculturalidad. Aquí también se observó que se dieron debates sobre las pérdidas de saberes, las prácticas y rituales ancestrales que los guerreros Shuar realizaban con la Sansa. En resumen, ¿no? Podríamos decir que el museo se constituye como un lugar adecuado para realizar una de sus colecciones más representativas de la cultura Shuar a partir de su valor social, cultural, político y espiritual. De fato, aqui, como fala o nosso colega Lene, a nossa metodologia foi qualitativa. Nós utilizamos um método fenomenológico e hermenêutico com a finalidade de trazer a 40 alunos, estudantes, e 25 visitantes especialistas, que inclui também turistas locais e estrangeiros. E dividimos essa aplicação etnográfica de levantamento das informações em duas fases, né? A primeira fase com 5 visitantes que visitarem um museu e nós apelamos à sua percepção, seus conhecimentos enriquecidos depois de visitar um museu, como já explicou Lenin. E a segunda fase foi elaborado com um questionário semi-estruturado com 9 questões que foi aplicado a um grupo focal com os alunos da nossa universidade para melhorar esse processo de formação docente e desde uma perspectiva intercultural, né? Então, já para ir finalizando, análises que nós podemos trazer das implicações políticas da visão do mundo do povo indígena Soar no contexto equatoriano atual são várias, né? Na verdade, nós vimos a partir dessa exposição etnográfica com a Sansa como eixo fundamental mais chamativo para trazer a discursiva e a narrativa
do mundo SUAR, no mundo equatoriano, foi que existe uma maior participação cidadã na esfera política para tomar decisões no contexto social, porque tudo isso traz, como já falamos, uma implicação muito grande no mundo cultural, nas dimensões espirituais, políticas, culturais, né? E, em definitiva, se logrou melhorar a identidade intercultural do Equador e resolucionar problemas sociais que a gente tinha de falta de metacognição com as outras identidades, com os outros povos e nacionalidades, né? Então, também trazimos uma maior organização social nesse sentido. Temos também implicações culturais, os elementos interculturais presentes na exposição museológica permitem acrescentar as cosmovisões dentro do imaginário coletivo equatoriano, e isso é muito grande, né? Porque, caso contrário, como já falamos, esse daí é um povo que transmite de geração em geração tudo o conhecimento de um jeito oral. Então, graças ao museu e às pesquisas que estamos desenvolvendo na universidade, estamos revivendo novamente esses conhecimentos. Então, aí destacamos a percepção da mediação entre os visitantes e o mediador, a integração dos conhecimentos ancestrais com os conhecimentos científicos dentro dos processos de formação docente que estamos trabalhando, e como implicações educativas, essa visão pedagógica na exposição da Sansa permite fazer um treinamento dos docentes e melhorar as suas habilidades pedagógicas para uma melhor compreensão do currículo nacional equatoriano e entender que os elementos museológicos são ferramentas didáticas que têm que ser utilizadas para a formação da cidadania em geral, né? E para acabar, o nosso colega Lenin vai falar também das conclusões finais. Lenin, por favor, las conclusiones finales. Ok, bueno, eh, con base a los objetivos del trabajo, del estudio, pues se aparecen diversas conclusiones, ¿no? Creo que una de las primeras conclusiones es que el rol pedagógico, educativo y didáctico del museo podría permitir fortalecer la construcción intercultural del perfil docente de los estudiantes de magisterio, ¿no? También se observó que la educación intercultural es concebida en la exposición museística como el intercambio de ideas entre seres, donde se perpetúa el respeto, ¿no? Y el reconocimiento a la vez. Por ejemplo, cuando se interactúa con culturas nativas y no nativas, ¿no? Ya que esto posee unos conocimientos, saberes y prácticas diversas que expresan desde su contexto real y cosmovisión propia. Bueno, en tercer lugar, tenemos que el museo es concebido como un espacio privilegiado que permite el desarrollo de investigaciones desde pregrado hasta posgrado, ¿no? Falta mucho el trabajo en el museo ya para llegar a, qué sé yo, a un PhD o un postdoctorado, etcétera, ¿no? Pero en sí, esta función educativa provoca un diálogo sin estandarización o aculturación. Es incluso de fácil comprensión para las personas que no conocen el ritual. El rol académico, pues, y pedagógico se vuelve muy interesante, pues esto debe ser estimulado y dinámico durante la exposición de la danza. En cuarto lugar, pues también podríamos comentar que la danza contribuye a difundir la cultura shuar, también sus bienes patrimoniales, también como intangibles, ¿no? En quinto lugar, también tenemos que los mediadores o los educadores del museo que guían las exposiciones se están capacitando constantemente para mejorar sus conocimientos, ¿no? Entendida como el nuevo museo, etcétera. No verle como una simple cosificación del patrimonio cultural shuar en este caso, sino verles los sentidos, ver los diferentes pensamientos. Ahí en el museo dibujan, etcétera, etcétera. Entonces los mediadores educativos del museo
motivan, involucran a los visitantes, haciéndoles partícipes de las exposiciones, para que estos conecten, haya una sinergia con la cultura que están representando. Y finalmente, pues, los participantes identifican 3 estrategias pedagógicas, ¿no? Es la vinculación con instituciones educativas, que los mediadores provengan de la misma cultura y dominen los idiomas básicos, español, shuar e inglés, ¿no? O se apoya en un traductor, ¿no? También la utilización de las TICs en la exposición museísticas, ¿no? Realidad virtual, videos en 360, pizarras digitales. Entonces, eso lo que hemos tenido a nivel de conclusiones, ¿no? Muito obrigado, Leni. Até aqui a nossa apresentação. Esperamos que seja de muito interesse para todos vocês. Agradecemos muito pelo convite e ficamos atentos de poder participar de novo no futuro para continuar essas relações e essa procura pela sensibilização da cidadania sobre as cosmovisões ancestrais dos povos equatorianos acá, né? muchas gracias a todos. Oh, gracias por escucharnos. Un saludo.